Hoy le quiero hablar de la gracia. Justo estábamos hablando con el ministro Víctor y hablábamos sobre esos ejemplos de gracia que podemos encontrar en la Biblia. Sé que ahí habló de algunos. Y yo siempre que hablan de la gracia hay una expresión que me encanta que es la gracia es ofensiva. Siempre me ha gustado esa expresión. ¿Por qué la gracia es ofensiva? La gracia siempre, bueno, decimos que es ofensiva porque medimos las cosas de acuerdo a nuestra capacidad de justicia, ¿cierto? A lo que nosotros creemos que es justicia, pero con Dios las cosas son muy diferentes. Hay una historia que para mí es muy central y es muy importante cuando se trata de hablar de gracia y se encuentra en Lucas en el capítulo 23, versículos 39 al 43. Y estoy hablando de la historia de Jesús en la crucifixión junto a dos malhechores. Mientras estudiaba esta porción de la palabra, me di cuenta que de hecho la Biblia no menciona tanto la palabra ladrón, pero nosotros en nuestra costumbre decimos que Jesús estaba colgado alrededor, rodeado de dos ladrones. La palabra exacta es malhechor. Dice la Biblia en el versículo 39. Uno de los criminales, uno de los malhechores, también empezó a insultarlo. El contexto era que Jesús estaba recién crucificado, le habían puesto el letrero que decía Rey de los Judíos, y entonces este personaje que está al lado de Jesús empezó a decirle, ¿no eres el Mesías? Entonces sálvate a ti mismo y a nosotros también. Y eso me puso a pensar, ¿saben? El malhechor estaba pidiendo obras para creer. Venía con esa costumbre de que tiene que ser por obras. Y él le empezó a decir, ¿no eres tú el Mesías? Bueno, demuestra que eres el Mesías. Haz una obra maravillosa, única, inimaginable, sobrenatural. Entonces, no solo va a bastarle eso, sino que él dice, sálvate a ti mismo, ¿sí? Es decir, demuestra que eres el Mesías y sálvame a mí también. O sea, yo me merezco ser salvado. ¿Por qué? No sé qué estaría pasando por la cabeza de ese tipo que él dijo, bueno, si eres tú, entonces tú te salvas y también me salvas a mí. No había, o sea, ¿cómo es posible que él también diga eso? No. ¿De qué capacidad de la ceguera que podía estar pasando en el pensamiento de aquel hombre? Saben, él fue instruido con la idea de que este Mesías prometido en los profetas, en el Antiguo Testamento, en la ley, era una especie de líder político o militar. Y es que en el contexto de la historia de este hombre, ellos estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces, creían que este Mesías iba a ser un libertador político, militar, físico, que iba a venir a luchar físicamente, a formar guerra contra los romanos y a libertar el pueblo de Israel y que Israel tuviera a las glorias pasadas de las épocas de David. Eso era lo que fueron instruidos muchos en el contexto de la época de Jesús. Por eso, a pesar de que Jesús demostrara por sus obras ser el Mesías, por lo que hacía ser el Mesías, por sus milagros, por el poder que fluía a través de él, muchos no creían en eso. De hecho, algunas personas piensan que ese fue uno de los argumentos o razones que usó Judas para traicionar a Jesús, al creer de que, bueno, este ya no va a ser el líder porque está hablando de que se va a morir, o sea, él se va a sacrificar, este no es el líder de que no, este no puede ser el Mesías, entonces lo traiciona. Realmente son muchas conjeturas, pero lo que sí es una realidad era que el pueblo esperaba, por su contexto social, que este Mesías llegara a libertarlos del Imperio Romano. Y no era otra cosa que creer que la libertad que iba a traer el Mesías venía a través de la fuerza, una vez más a través de las obras humanas, de las obras físicas. Y yo escribía al respecto que cuando la revolución ofensiva que vino a impartir Jesús estaba centrada en quizás el terreno de guerra más difícil, el corazón del hombre. Mientras esta cultura estaba pensando en que Jesús venía con tanques de guerra, con caballos, con un ejército, con soldados, a hacer y destruir el Imperio Romano, Jesús vino con una cosa mucho más ofensiva, un pensamiento mucho más eh, rebelde, ¿sí? Revolucionario. Él dijo, quiero hacer una guerra en tu corazón, porque esa es la batalla más difícil que puede llevar el hombre. Así que estaba este criminal pensando y exigiéndole a Jesús, hey, no, muestre qué es lo que es usted, qué fue lo que estaba diciendo, no que era el Mesías, qué tal. Porque si algo también nos dice esta historia, es que estos dos personajes, estos dos criminales, conocían de lo que se estaba hablando de Jesús. Lo sabemos y lo escuchamos después. Estos dos personajes sabían que estaban hablando de Jesús, conocían a Jesús en algún sentido.
porque de alguna manera este malhechor le dijo, no eres el Mesías. O sea, él sabía que Jesús venía hablando del reino, venía hablando de esto, y de alguna manera ellos ya estaban con el conocimiento de lo que se venía diciendo o afirmando de Jesús. El verso 40 dice, pero el otro criminal lo reprendió y le dijo, es decir, habían dos criminales, uno a cada lado de Jesús. El otro vino y le dijo a el criminal primero que estaba insultando a Jesús, le dijo, ¿es que no tienes temor de Dios? Y aquí me gusta esta expresión, temor de Dios. No tienes temor de Dios. Aquí el malhechor, mientras reprendía, mientras le hacía un llamado de atención al compañero, también hacía una declaración de fe atrevida. Él ahí colgado en la cruz, estaba aceptando a ese hombre que estaba colgado en la cruz, en las mismas condiciones como el Dios mismo. ¿Es que no tienes temor de Dios? Y este temor no es miedo, este temor es la palabra reverencia, respeto. ¿Es que no tienes reverencia y respeto de Dios? A mí me parece una declaración de fe muy atrevida. Quizás algunas personas incluso ya hasta podría decir, no, eso seguramente es que como ya el man le tenía tanto miedo a la muerte, ya estaba diciendo, no, este tiene que ser Jesús, este me tiene que salvar. Pero probablemente él conocía también a este Jesús y hizo esa declaración, es que él es Dios. Deberías tenerle respeto a Dios. ¿No tienes temor de eso? Yo creo que fue la evidencia alrededor de la vida de Jesús y que este criminal conocía, la que lo hizo declarar que definitivamente este hombre era Dios, que este hombre es Dios y era el Mesías prometido. Él confiesa a su manera, ¿sí? Porque él no está diciendo, tú eres el Hijo de Dios, está diciendo al otro, ¿no temes a Dios que lo tienes aquí al lado? Él confiesa a su manera que Jesús es el Cristo. Otras personas lo confesaban de otra manera, no, Pedro lo confesó de una manera, él lo confesó eso. En alguna ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Oh, entonces ellos le dijeron, bueno, algunos dicen que eres Elías, que eres un profeta, que eres el profeta que ha de venir. Y él les pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. En aquella ocasión Pedro lo confesó de esa manera así, y Jesús se lo confirmó. Este criminal colgado en la cruz confesó a Cristo como el Mesías, reprendiendo a otro, haciéndole un llamado de atención. Entonces, me llama la atención que usa la expresión temor, ¿sí? La palabra temor es reverencia, respeto. Y es que el enfoque en las obras nos nubla de la persona de Dios, nos ciega a su ser y nos hace irreverentes, como lo es el mundo de hoy ante la presencia del Padre. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que se hace, en las obras, ¿cierto? Cuando nos enfocamos en poner nuestro concepto de justicia, nuestro concepto de restitución, nuestro concepto de paz por encima de la gracia de Dios, lo ponemos por obras, ¿cierto? Decimos, como decía el criminal anterior, decía demuéstrame que tú eres el Mesías. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, con la obra de salvarte de la cruz, de bajarte de la cruz. Y además de bajarme a mí también, porque obviamente no, estamos los dos iguales. Entonces, yo no te creo solamente si te bajas tú, o sea, te bajas y me bajas a mí, y ahí vas a ser el Mesías. Esa es exactamente la irreverencia que el mundo de hoy también sigue presentando. Muéstrame quién es Dios. Muéstrame dónde está Dios. No, es que si yo no lo toco, es que si no es palpable, es que si no es medible, es que si no se puede contar, entonces eso no existe. No es Dios. Si no hay una obra física que avale a Dios, entonces Dios no existe. Y eso lo vemos a diario. Personas que hablan en contra de Dios porque dicen, no, es que no puede ser así. ¿Por qué? Porque vengo con mi crianza, con mi idea de que Dios lo encajo en una cajita. Y Él tiene que ser a esta manera, y cuando sea de esa manera es que yo voy a decidir creer en Él. Nuestro pensamiento enfocado en las obras, ¿sí? Nos hace eh, reducir la persona de Dios a nuestro concepto mental, a nuestra manera de verlo. Y cuando pensaba esto, me, me inquietaba el hecho de cómo es la irreverencia hoy en día al nombre de Dios. Cómo es la irreverencia hoy en día a las personas que tienen su fe y que la demuestran públicamente. Cómo está la irreverencia y la falta de respeto.
cómo hablan de Dios quienes de manera abierta dicen no creer en Él, y cómo hablamos de Dios de manera eh, por debajo de cuerdas, si podríamos llamarlo de alguna manera, los que decimos creer en Él. Porque nosotros también podemos con nuestro testimonio estar irrespetando el nombre de Dios cuando no hacemos las cosas a su debida manera. Este criminal sigue diciendo, después dice, ven acá, que tú no tienes respeto de Dios, ¿o es que acaso no estás bajo la misma sentencia? Y esta pregunta me puso a pensar mucho. ¿Qué estaba tratando de decirle este criminal al otro? O sea, no estás bajo la misma sentencia, no estamos bajo la misma... La palabra aquí sentencia es la palabra castigo, ¿sí? No estamos bajo el mismo juicio. Y yo decía, no, es que no están bajo el mismo juicio. O sea, sí están en el mismo lugar, pero no están bajo el mismo juicio. Pero lo que creo que este criminal estaba tratando de decir era, ¿qué te hace mejor que él si tú estás en la misma condición? De alguna manera era, ¿por qué tienes un sentido de superioridad? ¿O con qué argumento puedes pedirle a él que haga algo por ti si tú estás aquí igual que él? Y eso me ponía a pensar cómo a veces nosotros queremos hacer lo mismo, ¿sí? Incluso hoy en día. Tener esa sensación de superioridad delante de otras personas y probablemente sin ningún argumento válido, porque este criminal no tenía argumento válido para pedir lo que estaba pidiendo. Pero nosotros podemos creer que porque conocemos de Dios, porque somos cristianos, también podremos estar diciéndole a otra persona, muéstrame tus obras para creerte, o juzgar a otras personas por sus obras. Decía, no, se trata de dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Puede que en un sentido esta pregunta a mí me llevaba a concluir, es algo muy personal y quiero compartirlo con ustedes, no vaya a ser que nosotros estemos en la misma posición que este criminal y aún así creamos que tenemos alguna autoridad o superioridad para condenar a alguien, para juzgar a alguien. La palabra dice que el único que puede juzgar a un siervo es su señor. Eso me llevaba a pensar entonces, concluía que definitivamente cuando nos enfocamos en las obras, entonces viene nuestra intención de hacernos mayores o mejores que otros. No es que yo sí lo hago, no, porque no es que yo no bebo. Yo sí tengo derecho a decirlo, porque yo no bebo. No, yo no bailo. No, yo no tomo. No, yo no como tales comidas. No, es que yo sí puedo, porque es que yo no hago esto. O porque yo oro, porque yo leo la Biblia, porque me conecto al webinar todos los viernes a las 7:30 de la noche. Eso me da a mí la capacidad de decirle al otro, muéstreme. No, no se trata de eso. Y este criminal viene diciendo, tú y yo merecemos morir por lo que hicimos. Y me encanta cómo esta secuencia de lo que este criminal está diciendo. El primero es que falta de respeto. Reconozco a Dios en una sola frase, pero también le estoy tratando de abrir el entendimiento al otro criminal. Hey, Él es Dios, entiende que Él es Dios. ¿Es que estamos acaso en lo mismo? No, no estamos en las mismas condiciones. Tú y yo merecemos morir por lo que hicimos, ¿sabes? Y estaba estudiando la ley. Y a mí me gusta enfocar el tema de la ley, o más bien cómo la gracia de Dios estaba también en la época de la ley, porque no podemos decir que no había una gracia de Dios. Y cuando leía esto, la ley decía que en Levíticos 22, cuando una persona robaba, y le voy a explicar por qué el tema del ladrón y el criminal acá, cuando una persona robaba, según la ley de Moisés y la ley del Señor, esta persona tenía que reponer lo que robó y de acuerdo a lo que robaba tenía que añadirle cosas o restituir cosas. ¿Te digo? Entonces, si robó dinero, tenía que entregar el mismo dinero más una parte adicional. Si robó un animal, tenía que entregar el animal y otro animal para restituir el que se había perdido. Eso estaba en Levíticos. Y saben, a mí me llama mucho la atención que en la época de Moisés, cuando estaba instruida la ley del Señor, en los mismos pueblos alrededor del pueblo judío, ¿sí? Esta gente condenaba a los ladrones de una manera diferente. Mientras la ley del Señor decía que el ladrón después de robar tenía que restituir lo que robó y añadirle algo, las otras culturas lo que decían era, no, si usted robó 10, tiene que devolver 30. Según algunas leyes, tenía que devolver al menos, o era el 10 veces más, 30 veces más, 50 veces más. Y como meta final, la muerte.
¿Saben? La ley de Moisés, la ley del Señor, nunca mandaba al ladrón a morir. Entonces yo me ponía a pensar, si medimos desde el contexto histórico de estos ladrones en la ley del Señor, incluso ahí había gracia, porque el Señor no los estaba juzgando como juzgaba a todo el mundo, lo juzgaba según su criterio. Y le decían, son mi pueblo y así es como tú lo vas a pagar. Y era algo de lo que hablábamos la vez anterior, te juzgo de esta manera, ¿sí? Yo sentencio de esta manera. ¿Y por qué hablamos de ladrones? Lo que ocurre, y que también es contexto histórico, y es que en la cultura romana, el Imperio Romano sí mataba a los ladrones. Por eso muchas personas llegan a la conclusión de que estos criminales eran ladrones también, ¿sí? Que ellos merecían morir. La ley romana decía que el ladrón tenía que morir. Entonces, en la gracia de Dios, en la ley del Señor, muchas culturas mandaban al ladrón a morir. El Señor dijo, no, tú vas a restituir. Cambiaba las cosas, había la gracia, todavía en eso había gracia del Señor. Y eso incluso me llevaba a conectarlo con la historia de esta mujer que fue encontrada en adulterio. Y como decían, el Señor no vino a abolir la ley, vino a darle sentido en toda su plenitud. ¿Saben? Cuando yo estudiaba eso hace unos meses, se lo compartí a algunos amigos, les decía, no entiendo por qué de alguna manera Dios o Jesús no le estaba como diciendo, bueno, sí, ya tú eres una pecadora, ya deja así. Pero ven acá, la ley no dice eso. Si Jesús vino a Jesús no vino a abolir la ley, él debió permitir que se apedreara a aquella mujer, porque la ley lo dice. Pero entonces me puse a estudiar lo que la ley dice. La ley dice literalmente que si una mujer es encontrada, tienen que sacar tanto al hombre como a la mujer fuera de la ciudad y apedrearlos. Cuando yo entonces entendí y leí lo que la ley decía, dije, definitivamente el Señor hizo cumplir la ley y al mismo tiempo impartir la nueva definición de gracia. ¿Por qué? Porque estos hombres querían apedrear solamente a la mujer y la ley dice que tienen que ser los dos. Y que este apedreamiento tiene que ser por fuera de la ciudad y según el relato todavía estaban dentro de la ciudad. Es decir, esos hombres no estaban cumpliendo la ley. Si Jesús les avalaba eso, estaba yendo en contra de la ley. Bueno, decía definitivamente Dios en todo tiempo llena de gracia. Y al decirle lo que les dijo, no, decirle, si ustedes, ¿con qué derecho la van a apedrear? Como les dije hace un poco, ¿con qué derecho podemos, qué autoridad, cuál es tu obra con la que puedes argumentar que tienes capacidad para juzgarla a ella, para sentenciarla? Hablando de este hecho, también en alguna ocasión decíamos que una persona, es que Jesús no la condenó. No. Y decíamos, no, Jesús sí la condenó. Una condena, es decir, una sentencia. La diferencia es que la sentencia de Jesús fue, eres libre, no peques más. Jesús como Dios tiene la oportunidad de sentenciar a un castigo, pero también tiene la oportunidad, y esa es la gracia, de sentenciar a libertad. Allí está el enfoque de la gracia. Yo te sentencio a libertad. Sí la juzgó, porque nunca dijo que ella que ella era inocente. Nunca dijo eso. Sí sopesó lo que ellos hicieron, porque cuando le hicieron una pregunta, él contestó. Cuando ellos se fueron uno a uno, él levanta, ¿dónde estaban los que te acusaban? Yo tampoco. Vete y no peques más. Esa fue la sentencia. Ahí fue cuando el juez mayor golpeó con su martillo en la mesa y le dijo, ya, eres libre, no peques más. Hubo una sentencia, el Señor cumplió la ley. La ley, entonces Jesús vino a implementar la gracia, a darle plenitud a la ley. Sigue diciendo el criminal, tú y yo merecemos morir por lo que hicimos, porque por ley lo hicimos, ¿sí? Eso es, como dice la ley, ojo por ojo, diente por diente, cachete con cachete, barriga, no, perdón, me fui por el lado. Pero ojo por ojo, diente por diente, dice, pero este hombre no ha hecho nada malo. ¿Saben? Es que literalmente Jesús fue crucificado por el simple hecho de las mentiras de los del Sanedrín, de los sacerdotes de aquel momento. Y este man, de alguna manera, dijo, hey, él no ha hecho nada malo. Tú y yo sí lo hicimos, pero él es la declaración de este criminal debería ser
una de las temáticas de estudio más grandes que como cristianos deberíamos tener. ¿Cómo es que en ese momento él dio toda esta clase de doctrina a una persona llamándole la atención? Y él le dijo, hey, él no ha hecho nada mal. Y leemos en los evangelios de que Jesús no hizo nada mal, de que le inventaron cuentos, de que incluso el propio Pilato dijo que yo no encuentro nada malo en este hombre. Y lo hizo por darle gusto al pueblo judío, por no echárselo de enemigo, porque le metieron terror. Ah, que tú vas a decir que él es el rey. Si tú dices que aceptas no castigarlo, es como decir que lo que él dice es verdad y como lo que él dice es ser el rey de los judíos, estás diciendo que él es mayor que el César. Y Pilato dijo, uy, no, hasta ya tampoco. Entonces se dio. Todo fue una mentira. Este hombre no ha hecho nada malo. Reconoció a Jesús. El verso 42 dice, luego le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. En otra versión dice, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Tu reino. El criminal primero le dijo al otro, hey, es que tú no respetas, es que tú no tienes temor de Dios. Y después le dice a Jesús, cuando entres en tu reino. Una vez más, ese man declara, ese criminal declaró que Jesús vino a implementar un reino. O sea, lo proclamó rey. Cuando ellos venían a burlarse del rey de los judíos, que lo pusieron en todas las lenguas, alguna vez compartí algo diciendo, mira, eh, eh, para los demás, para los sacerdotes, este hombre estaba delirando al decir que era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Pero los romanos pusieron la sentencia, el argumento de la muerte de Jesús en un letrero que decía el Rey de los Judíos en los 3 idiomas que se hablaban en ese momento en el mundo. Es decir, todo el que pasaba por ahí leía, este lo crucificaron por ser el Rey de los Judíos. Por eso los mismos del Sanedrín decía, no pongas Rey de los Judíos, él dijo que era el Rey de los Judíos. Y ahí es cuando Poncio dice, lo escrito está. Y este criminal, posiblemente un ladrón, estaba al lado de él diciendo, es que tú eres un rey. Es que tu reino es el importante. Es que, por favor, acuérdate de mí cuando empieces a reinar. Y aquí viene lo más lindo. Verso 43. Entonces Jesús le dijo, te aseguro que hoy, no mañana, la palabra de Jesús fue clara, no en el futuro, cuando yo regrese, no dentro de 1000 años, no cuando se escriba la primera Biblia, no, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Probablemente sea la única persona que esté con Dios en el paraíso en este momento, según algunas doctrinas. Sí, porque según algunos dicen, no, que tenemos que esperar hasta el juicio final, no sé qué, o sea, pero me encanta leer esto, o sea, seguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes? La gracia es inmediata. La gracia del Señor es inmediata y por eso es ofensiva. La gracia es inmediata frente a un corazón arrepentido. Si nosotros viene a pedirnos perdón, nosotros le vamos a pedir obras de cambio. Le vamos a pedir un tiempo. Y de acuerdo a nuestra manera de pensar, entonces vamos a decir, bueno, vamos a ver si te creo o no por lo que hiciste. Ese somos tú y yo, que nos enfocamos en las obras, que tenemos este pensamiento limitado. Jesús no. Jesús le dijo a todo el mundo con esto es, te arrepientes, eres salvo. Te arrepientes, eres justificado. ¿Por qué? Porque yo lo digo así. ¿Por qué? Porque yo soy el rey. Al tratarlo de rey, dice un comentario que estaba leyendo, dice, en la versión Reina Valera, dice, acuérdate de mí. Jesús le dice, de cierto os digo, que parecía como una proclamación, no, como que estaba el heraldo. De cierto os digo, rollo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es la gracia. Porque a ti y a mí nos ofende que a alguien que haga menos se le dé más. Porque a ti y a mí de pronto nos ofende que este que llegó de último quede de primero. Jesús también lo dijo, no, porque los últimos serán los primeros. A ti nos ofende desde esa misma parábola de Jesús, de que el que empezó a las 6 de la mañana se le pague igual que al que empezó a la última hora. Esa es la gracia. Nos ofende a ti y a mí, pero es que esa es la gracia.
Nos ofende lastimosamente cuando la vemos en otro, porque así como el criminal primero, creemos que tenemos algún argumento para hablarle a los demás en superioridad por nuestras obras, por nuestra capacidad, pero realmente deberíamos ser como el segundo criminal que dice, es que no se trata de mí, se trata del Rey crucificado que está aquí al lado mío y que es el único que tiene autoridad. Él solamente dijo para acordarse, ni siquiera para salvarme, para justificarme, para bajarme de esta cruz como pedía el otro, sino para acordarse de mí cuando esté en el reino. Esa es la gracia que Dios quiere y ha puesto en nuestros corazones y que debemos llevar a cabo en todo momento. Ver a Jesús en todo momento. Esa es mi participación por el día de la fecha. Disculpen haber enamorado mucho. Espero que el Señor lo siga bendiciendo.